cosas que se tienen que trabajar en AYEPI, o sea, les ha dado seguro algunos alcances de algunas patologías o signos o manifestaciones clínicas que deben ser monitoreadas ahí, ¿no? Entonces eso no se va a trabajar y vamos a ser bien dinámicos para que no se me cansen, porque para el tiempo que han estado, quiero, ¿no?, las disculpas del caso por este tema tecnológico. Les cuento que así pasó también una actividad y fue en el centro de convenciones del Colegio Médico. Yo pensé que era mi USB, al final no sé qué pasó, se demoraron cerca de 10 minutos ahí con los ingenieros y tanta cosa. Al final me cambiaron de pantalla y entraron, ¿cómo se llama?, con otra versión. Pero bueno, así es pues la tecnología, de alguna manera nos da sorpresas. Lo importante es que el ánimo y el entusiasmo de conversar con ustedes por los años que tengo de docente no la he perdido. Así que estaremos ahí, un poco con los tropiezos tecnológicos, pero la idea es estar trabajando con ustedes, ¿no? No vamos a ocultar esto ya acá. Sí, doctora. Comentarle que ya somos varios para poder comenzar. Ya. ¿Me estás escuchando, no? O sea, ¿todo bien para poder avanzar? Sí, doctora. Sí, muy bien. Vimos en la parte gastrointestinal, nos vamos a la inmunológica y así, pero voy a hacer pinceladas, o sea, una que otra para que ustedes en el camino vayan ustedes también analizando y entendiendo el porqué, ¿ya? Ya la deficiencia inmunológica, les comentaba que era por respuesta humoral o celular, y acá estamos, ¿no? Tanto así que existe en el camino, así como el enanismo nutricional, no solamente peso-talla, existe una atrofia o un enanismo interno de todos los órganos y sistemas. Fíjense, gran tarea que tiene el profesional después de retomar ese proceso de realimentación, ¿no? Pasar por esa fase inicial y tardía en la medicación, en el manejo integral. Metabólica, vemos ahí lo que ustedes saben, ¿no? O sea, la parte metabólica desde el punto de vista, digamos, hidroelectrolítico, estos chiquitos son muy, muy difíciles de manejar endovenosos. Por eso es que les decía que inicialmente, si el niño está bien, hay que utilizar la vía enteral, pero endovenoso muy difícil, ¿no?, para que pueda. Porque hay ese problema de que el sodio está básicamente en el desnutrido severo intracelular. Fíjense, el sodio intracelular. Hay alteración de la bomba sodio-potasio, ¿eh? Y en el marasmático, fíjense, también desde el punto de vista metabólico hay un incremento de la hormona, el cortisol y las catecolaminas. Entonces hay que mirar esa parte, ¿no? Ya ustedes les comentaba de que la parte, digamos, del gasto energético desde el punto de vista metabólico, es importante considerarla y que esta debe estar relacionada proporcionalmente con el requerimiento. No existe tal ingreso del aporte de ingesta de nutrientes, entonces esta se va alterando, ¿no? Entonces baja ese aporte energético y de manera compensatoria, como ustedes han visto. Hepática, vamos, acá por ejemplo, ¿no? Hay una disminución de la gluconeogénesis. ¿Qué pasa en este pequeñín, por ejemplo, en el tema de este desnutrido agudo, sobre todo, que estamos evaluando, ¿no? La insulina, acuérdense, y el glucagón son esas hormonas muy importantes en el control de todo lo que es la retroalimentación a nivel, digamos, de la glucosa. Entonces, a medida de que estas células hepáticas y musculares empiezan a alterarse, ¿no? Entonces, su respuesta es que tenemos que activar el glucógeno para que la glucosa ingrese. Pero probablemente por estos cambios metabólicos que se dan, va ese almacenaje, en forma de grasa.
Entonces la utilidad, entonces hay lipoproteínas que se van dando, ¿no? Entonces hay una disminución en la síntesis de proteínas como corresponde, ¿no? Y también en esta parte, digamos, metabólica y hepática, las dos convergen de mala manera para que este pequeño esté, sobre todo el marasmático, con hipoglicemia, por el tema de la reducción del nivel de la insulina. ¿Ok? Renal. Como lo que pasa, pareciera un chiquitito recién nacido. Hay una disminución de la tasa de filtración glomerular, como el recién nacido en su etapa, digamos, del proceso de adaptación. Tal y cual, miren cómo existe eso y en ese pequeñito. De ahí que cuando estemos en la parte de manejo, siempre les decimos, ¿no? Como son difíciles de manejar volúmenes, sobre todo en endovenoso, por este problema, digamos, de los volúmenes del agua corporal total, que no la maneja muy bien internamente, entonces el riñón sufre, ¿no? Sufre mucho. Acá también les comentaba eso, ¿no? Que son niños hiponatrémicos, ¿no? Esa es su presentación desde el punto de vista renal. Y también hay un tema de que como están tan inmunológicamente deprimidos, entonces hay una tendencia a hacer infecciones urinarias, ¿no? Ese es otro de los riesgos de estos niños. Desde el punto de vista cardiovascular, bastante disminución del volumen sanguíneo y por ende hay una disminución del gasto cardíaco. Todo eso, ¿se acuerdan que les decía sobre esa etapa de inicio desde el punto de vista orgánico, químico, ¿no? Bioquímico, que se produce donde ese niño hace esa adaptación reductiva, ¿sí? Lo mismo, baja también la presión arterial. Desde el punto de vista del sistema nervioso central, tenemos también lo que se ha dicho de manera reiterativa respecto a esa falla en lo que es la migración de neurotransmisores, y de ahí también hay alteración del ciclo del sueño. Desde el punto de vista también conductual, ustedes han visto, ¿no? Esos chiquitos a veces uno dice por qué son irritables, pero ya saben por qué, ¿no? Hay un cambio desde el punto de vista emotivo, afectivo, conductual también. Endocrino. Hay atrofia del páncreas, ¿no? Como lo que estábamos conversando ahí, ¿no? Difíciles de retener, hay una disminución de la insulina muy importante, niños que están hipoglicémicos. Hematológicamente tenemos también una disminución del hierro, que ya ustedes les he comentado, que son niños que van muy pegaditos con el proceso de la disminución de la concentración de ferritina. El diagnóstico, como cualquier otra patología, el diagnóstico se hace a través de una buena historia clínica. Y en esa historia clínica ustedes tienen que hacer la evaluación somatométrica, es importante. Ya no hablaré, porque ya les han comentado respecto a los beneficios del AYEPI en algunos temas sintomatológicos, como es el hecho. ¿Qué come? ¿No? ¿Cuántas veces le ofrece a la semana carne o no? Si hay síntomas asociados a esa pérdida de peso y todo. De manera también así del marasmo y el kwashiorkor, ver, ¿no? El marasmático se diferencia sustancialmente en su mayoría, es una presentación menor de un año el marasmático, por eso es como que le digo que pasan muy lentamente esa forma de adaptarse haciendo uso de su masa muscular, ¿no? Por retener un poco, ya hace uso de las proteínas, pero de la masa muscular. Baja de peso, talla. Como esto es en mayores de un año, ya ustedes saben que ya entonces creció en peso y en talla. Entonces estos chiquitos agudos no tienen ese tema, ¿no? Ambos tienen problemas de piel, ¿no? Una piel acá fina, adelgazada, seca, y acá lo que tiene pegadito a esto son los cambios por hipoavitaminosis. ¿Se acuerdan que les comentaba respecto a las vitaminas? Que también es importante que ustedes conozcan el hecho de que
la disminución de la niacina, que es la vitamina B3, es la que de alguna manera hace modificaciones de los ácidos grasos y produce todo ese síndrome pelagroide que estamos viendo, ¿no? El edema ya por el tema de la presión oncótica, su fase cara de luna, cabellito alterado, el signo de la bandera, es importante por la cantidad de cambios que se dan morfológicos, ¿no? Del pelo, niño apático, ambos están bajitos de apetito, ¿no? Y digamos, el pronóstico estaría dependiendo, digamos, de la condición en la que está. Pero si hay una falla metabólica hidroelectrolítica, la acidosis metabólica bien pegadita con una sepsis, un shock séptico, estos niños también pueden, o sea, rápidamente pueden fallecer, ¿no? Entonces ya continuamos con digamos, la diferencia entre desnutrición aguda y crónica. Tenemos a la aguda, ¿no? De nuestro pequeño guasorquiano, ¿no? Que la relación de peso y talla está disminuida y la talla edad normal. Frente a una desnutrición crónica donde ustedes han visto que el peso para la talla está normal por esa forma de compensación, ¿se acuerdan? Del enanismo nutricional, ¿no? Y una forma de defensa es que va bajando ese gasto energético para poder ahí consumir, ¿no? En la emaciación, ahí está, en el enanismo. Pero, francamente, está comprometido la talla para la edad, ¿no? Acuérdense que el hecho de solicitarles a ustedes valores que estén relacionados a este tipo de percentil o tabla de desviación estándar o Z-score, que probablemente eso les han dado en los valores que corresponden cuando es crecimiento y desarrollo sus clases previas, ¿no? Entonces, pero hablar de esta como una clave que les doy, ¿no? Una premisa, que toda relación entre talla para la edad es desnutrición. Para efectos cuando esa talla con los síntomas asociados de apatía, desgano y un peso, ¿cómo se llama?, que está disminuido, y la talla sobre todo que ya bajó del percentil menos igual, o sea, menor y menos de 2 desviaciones estándar hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, hasta -3. Ok. Y su forma de presentación de la desnutrición crónica, que va desde el punto de vista metabólico, como lo que estábamos comentando respecto a la labilidad en la hipoglicemia, hipotermia y lo demás. Acá lo mismo, pero viendo que las deficiencias enzimáticas también se dan en estos niñitos con síndrome de mala absorción, ¿no? Y lo mismo, expresar también que estos niñitos rápidamente pueden llevarlos a la complicación, sobre todo, ojo, estoy para ustedes, que normalmente estos niños a veces están así, de repente tienen sutilmente un peso, y dicen, pero este peso para la edad está dentro de lo normal, pero es por el edema que da ese peso, o sea, es un peso no real, ¿no? Entonces, y con antecedentes de que viene al área hospitalaria o no, o a la emergencia porque tiene un cuadro de una diarrea importante, ¿no? Complicada, o una neumonía aguda también, complicada. Entonces, es esos tipos de niños. Y el antecedente es que como estuvo aparentemente bien, porque ustedes han visto que pasa el año de edad, todo, pero el antecedente va a ser de que de repente la madre está gestando o tiene un hermanito ya menorcito. Entonces, ese antecedente también va jalando un poco el riesgo potencial de estos niños. ¿Cuándo debo preocuparme también si yo veo manifestaciones desde el punto de vista de psicomotriz? Entonces, por ahí, si a los 2 años ven ustedes que no tiene mucha destreza para la pronunciación, son muy pobres las palabras que va diciendo, o de repente también la deambulación no es muy buena, ¿no?
o a los 3 añitos, si ya pasó esa etapa que más les menciono, que son hasta los famosos 1000 días de vida, ¿se acuerdan mis alumnos? Pero también hemos visto los dos extremos, fíjense, los dos extremos en la población pediátrica para temas, digamos, en relación a la pobre ingesta de nutrientes de calidad, ¿no? Se da en estos menores de 2 años o a veces en muchas referencias, sobre todo por el Organismo Mundial de la Salud o UNICEF, hablan más menores de 5 años, ¿no? Entonces, está más relacionado a estas dificultades, esta hipovitaminosis, el problema de la anemia, la baja de peso, ¿no? De talla, pero el otro extremo es la población de adolescentes, que a veces nos descuidamos. Son chicas que no quieren salir, socialmente están incomunicadas, no quieren ni siquiera por pares, y se preocupan por su peso, porque se ven que están muy gordas y son anoréxicas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de trastornos de conducta alimentaria, también tenemos una población, y ahora con este tema de la globalización, hemos visto muchos casos, ¿no? De niñas con anorexia nerviosa, ¿no? Y sometidas a una depresión importante, o lo otro que es la bulimia. Entonces también los dos extremos hay que evaluar en las poblaciones. Hay otra forma de clasificar, aparte de los percentiles que ustedes habrán conocido en clases previas, o desviación estándar, los valores que se utilizan para ver o medir la gravedad de la desnutrición calórica proteica. Leve, moderada, grave. Y la medición de algunos parámetros que son importantes, ¿no?, a mencionar. Por ejemplo, aquel índice de masa corporal, ¿no?, en lo normal estaría oscilando entre 19 y 24, pero hay que tener ojo, el 24 hay que tener bastante cuidado porque normalmente registran 23. Y sobre eso hay que trabajar, porque si no, si yo pongo 24, como lo que normalmente hasta ahí colocan, pero en poblaciones como nosotros, digamos, tercermundistas, hay que ser realistas. Para nosotros, 23 ya es una preocupación, porque tenemos también así el otro extremo, que es la obesidad, y hay que cuidarlo. Se recomienda no hacer uso del índice de masa muscular, acuérdense, ¿ya? No se utiliza en poblaciones menores de 2 años. Es mejor utilizar perímetro braquial y las tablas de desviación estándar, que es la que ustedes saben, o la de percentiles. En desnutrición moderada, por ejemplo, fíjense la caída gradual que se va viendo de la albúmina, que es una proteína la mejor, ¿no? La proteína, digamos, la reina, la principal, ¿no? La albúmina. Vamos gradualmente viendo. Entonces, en el diagnóstico es necesario en aquellos niños que están catalogados como desnutrición moderada, grave, utilizar, salvo que en la desnutrición leve haya factores de riesgo. ¿Como cuáles, doctora, me pueden decir? Aquel niño que está catalogado como, digamos, población vulnerable de riesgo porque tiene una comorbilidad. Por ejemplo, el paciente cardiópata. El cardiópata, tan igual como el desnutrido, hay que cuidarlos. Son así, igualitos, o sea, tienen un gasto, ¿no?, energético tan disminuido porque su requerimiento por más, o sea, tiene bastante frecuencia cardíaca importante, se desgastan. El metabolismo basal está aumentado. Entonces, si no sabemos darle los nutrientes a este chiquito, se nos puede ir el cardiópata, tan igual como un desnutrido, leve o moderado. Entonces hay que tenerle mucho cuidado y hay que protegerlo también en la condición, digamos, de cómo está sus percentiles. ¿Ok? Los pesos, o sea, peso corporal ideal que se están dando acá. Y lo otro que también es para ver si hay riesgo, ¿no? O sea, cómo va su defensa, su mecanismo de defensa, es ver el total del recuento de linfocitos.
En la clasificación nutricional que ustedes están viendo, ¿no? Sobre todo en estos niños que tenemos, acá estoy prácticamente dando la evidencia de lo que yo les estaba recomendando y qué es lo que el organismo mundial también les pide, ¿no? Desviación estándar, las primeras, y índice de masa corporal después de los 5 años. En este caso, en otros, como les digo, entre 2 a 5 años, ¿no? ¿Cuáles serían los criterios de hospitalización? Chicos, ¿cómo van? Ay, yo estoy muy preocupada porque se me están durmiendo. No se siento así que cada uno ya está por la hora, ¿no? Qué hora tan difícil. Mil disculpas, mis alumnos. Criterios de hospitalización. Ah, acá estamos. Mencionamos nomás, ¿ya? Puntaje Z, que ya ustedes saben. El grado de edema también es, ¿no?, una situación de que necesitamos trabajar, y un perímetro, ¿no?, de brazo, ¿no?, perímetro braquial de menos, ¿no?, de 11.5 que ya previamente les he mencionado. Y algunas condiciones como la que les comentaba, si tiene alguna comorbilidad ese pequeñito o una hemoglobina muy importante que requerimos saber que aparte, digamos, de la carencia nutricional que tiene, pueda tener también un hallazgo de alguna otra patología asociada, ¿no? Porque fíjense, una hemoglobina menos de 4, yo creo que ni el AYEPI, ¿no? O sea, promotores de la salud o profesionales que están trabajando en centros de salud recomendados con el ejercicio que manda los estándares, ¿no?, y los criterios a UNICEF o la OPS. Entonces, esta parte es la que ustedes ya les comenté también en la clase anterior respecto a que las necesidades calóricas son iguales a las necesidades hídricas y que trabajando el método de Hollinger es excelente para ir, pero la diferencia es que esta tiene que ser sumamente gradual. Hoy vamos a ver alguna de ellas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Mejorar, ¿no?, o sea, las condiciones de este paciente clasificado en severidad o por cronicidad o por la condición aguda, ¿no? Manejar por las dos fases, la inicial de la semana que debe estar este paciente para estabilizarle estas 2 o 3 condiciones y quién sabe hasta la cuarta, ¿no? Manejo integral de la desnutrición, la hipoglicemia, hipotermia, la deshidratación, como les recomendaba, es mejor un suero rehidratante oral en los pequeñitos que toleren y que puedan, de alguna manera, de repente dándole inclusive, es preferible colocarle una sondita nasogástrica o orogástrica que el hecho de dar endovenosos, ¿no? Lo mismo, ver los electrolitos en qué momento hacer uso, ya ustedes saben que debe ser solo suero fisiológico un tiempo y nada de potasio ni sodio hasta mejorarlo. Y una vez que ya mejore sus patrones, ahí podemos ya dar una solución al medio a estos pacientes. Lo mismo, el objetivo también es la introducción gradual, ¿no?, y progresiva de los nutrientes, y cómo hacemos después la alta, ¿no? ¿Qué vamos a ver con esos pequeñitos? Lo mismo, entonces, en estos pasos vamos a algunos, ¿no?, mencionarles para alguna recomendación. En la hipoglicemia, ya ustedes, yo creo que con la clase de neo ya están súper duchos en el tema de la hipoglicemia, cuidar a estos niños. Normalmente, por solo una desnutrición primaria, pocas veces se ve en el primer trimestre de la vida, salvo que sea una madre, ¿no?, ya desnutrida y que agrave la gestación y que venga un niño, digamos, de muy bajo peso, ¿no? O prematuro, extremadamente prematuro, viendo cómo se van las situaciones, ¿no? Pero el tema está de que en esta situación donde el niño se enfrenta a una hipoglicemia, ustedes tienen que ver las dos formas de ubicar a ese niño. ¿Viene consciente o inconsciente? Si viene consciente, ya ustedes pueden utilizar, ¿no?, y darle, digamos, con cuchareritas más o menos al equivalente, ¿no?, para que pueda ser
el equivalente a 50 centímetros de glucosa y esa poquito a poquito por sonda nasogástrica la puede dar, ¿no? Y luego la fórmula que ya los programas tienen, fórmula de 75 y fórmula de 100, ¿no? Y eso lo pueden dar cada 30 minutos durante 2 horas. Ojo, todo niño que ingresa al área hospitalaria, ¿no? O la primera que podría estar ya en la fase inicial, dándole, y en el proceso de referencia, porque de repente está en un IEPI, pero no tiene todos los, digamos, los nutrientes como para poder darle, entonces le da la primera, ¿no? Colocándole su solución salina, todo, y de repente por ahí, si el niño está en esta fase de convulsión, ya le colocan su glucosa, ¿no? Porque ya saben que el primer evento que se dé en cualquier niño, la convulsión, ¿no? O el trastorno de la conciencia puede ser por las dos situaciones, por desequilibrio hidroelectrolítico metabólico, ¿no? Y metabólico por la glucosa, lógico, la hipoglicemia. Y entonces ya los pasos ya ustedes lo saben. Con mucho cuidado, ya saben, siempre sus famosos 2 centímetros y de ahí van avanzando, porque en otros hasta 5 centímetros cuando pasaron la edad, digamos, del primer trimestre de vida. Al tratamiento de la hipotermia, lo mismo, abrigarlo. Como ya le están pasando su solución, todo eso también va a mejorar, porque a través de la solución salina y su dextrosa y su glucosa, ¿no? Que le van a dar en bolo, este niño va a mejorar también esa hipotermia. Seguimos entonces, ya saben entonces la primera parte es estabilizarlo, ¿no? Punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4, ¿no? Con el manejo hidroelectrolítico. Ojo, acá una premisa también, ahí ustedes, como yo siempre les digo, siempre les doy parámetros, ojo, pestaña y ceja. No da hierro en la primera fase inicial. ¿Ok? Ya saben por qué. Y esto también va de la mano a algo que siempre se le dice para el manejo de la desnutrición. No dar hierro en fase inicial y dar antibiótico en fase inicial. ¿Ya? Entonces ya saben que todo niño que esté en esa condición, hasta que no se demuestre lo contrario, está infectado. Ya saben por qué, ¿no? Y acá no podemos, pues, porque si está infectado, ¿cómo le voy a dar? Voy a activar a la transferrina y voy a seguir creciendo y a buenas ganas a la colonización de la bacteria. En el punto 5 estamos viendo que tenemos que darle la cobertura antibiótica. Si está hospitalizado con complicación, ampigenta. Si no está hospitalizado, pueden dejar solamente amoxicilina. En la composición de nutrientes, esto son varias formas de darle. Lo importante es de que en la composición que se le da como sustrato dentro de lo que el programa, hay programas, como le digo, para la desnutrición, todo es una bolsa especial de nutrientes que traen todo, los micronutrientes, los minerales que están para mejorar todo, ¿no? El magnesio, el zinc, todo, el cobre, todo es importante en este niño que está venido a menos. En la rehidratación oral, ya ustedes conocen en su práctica hospitalaria que han hecho, el hecho de dar una rehidratación oral, ¿no es cierto? Y gradualmente por la edad le van incrementando, ¿no? Por ejemplo, si quiero dar el rango mínimo, 2 años, 50, entre 2 a 10 años, de 100 a 200 y mayores, ¿no? Lo que ad libitum requiera. Bien. El manejo hospitalario, sí, se le tiene que ver la analítica, ¿no? Una analítica que tiene que ser, ¿no? Solicitar el perfil bioquímico, ¿no? Y eso es importante, bioquímico y analítico, los dos. Solo no puedo pedir solo un hemograma, ojo, ¿no? Acá hay un ejemplo respecto
por qué dar, ¿no? Ya saben por qué dar suero rehidratante oral y de manera lenta, ¿no? Ya les hemos dicho, por las limitantes del riñoncito, por la atrofia intestinal, entonces para la absorción de nutrientes y de solutos, ¿no? Está limitado, entonces hay que darle de a poquito, porque no puedo llevarlo a una congestión, no se puede sobrehidratar. Y lo otro también, que en estos niños, así como las sales rehidratantes se tiene que dar lento, lo mismo también los alimentos tienen que incorporarse de manera lenta, ¿sí? Y en ambas, o sea, si es incorporación de nutrientes también, ¿por qué lenta el riñoncito? No puede, digamos, aceptar proteínas, bueno, sí acepta de alto valor biológico, pero tiene que ser poca cantidad, gradualmente. Si normalmente un lactantito de 1 o 2 añitos oscila entre 1.5 gramos, que yo tengo que empezar con 0,8 de proteínas. ¿Se dan cuenta? Tengo que darle así. Por ejemplo, si yo veo en este grupo, y probablemente ya sus profesores les han dicho, ¿no? Grupo en niños menores de 10 kilos y mayores de 10 kilos. Acá, por centímetro cúbico. Al otro lado, por metro cuadrado de superficie corporal. Ambos, si yo veo acá un ejemplito, por ejemplo, en menores de 10, peso 4.7 y le tengo que dar, le estoy dando, ya, le quiero dar 200 a este bebé, pero fraccionar en 24 horas. Y lo voy a hacer bien lentito, ¿sí? Entonces le tengo que dar un 20% en 2 horas, 30% en 6 horas, 50% en 16 horas. Y ustedes habrán visto que en lo normal de los niños que se deshidratan y que no tienen nada de desnutrición, en 6 horas ustedes solucionaron el tema, ¿no? 2 horas y 4 horas, punto. Acá, miren cómo vamos, lentitos, lentitos, ¿sí? Y la forma, digamos, una vez que ustedes han hecho la regla de 3, le tienen que dar entonces el volumen total dividido en 24 horas, por ejemplo, dicen ustedes, ya, si en 24 horas es 940, ¿cuánto será en 2 horas? Le doy eso. ¿Cuánto será en 6? Le doy. ¿Y en cuánto le voy a dar en 16 horas? Ahí está sus 940. Lo mismo para este lado. Si le doy a un niño que tiene un peso, por ejemplo en este, 13.6 kilos, es mayor de 10 kilos, entonces utilizo mi superficie corporal. Me sale 0.59 por metro cuadrado de superficie corporal. Entonces, yo quiero darle entre un rango 3.000 a 3.500 metros cuadrados en 24 horas. Ya me voy en el centro. 3.200. Si eso le voy a dar, y su regla de 3, por la superficie que tiene, ¿cuánto le tengo que dar en 24 horas? Entonces le sale el valor. Y esa cantidad, ustedes le tienen que dar fracciones, igualito como este. 360 en 2 horas, 570 en 6 y 950 en 16. ¿Ok? Para la tranquilidad, mis alumnos, y estén tranquilos, o sea, les hago el ejercicio, pero no les voy a tomar, esto yo hago en valores, porcentajes, todo eso, y su examen es del residente, o inclusive del interno, más suavecito al interno, que sean así, redondeando este peso para que puedan mirar desde el método cuánto de calorías le tengo que dar, ¿no? Igualito, ¿no? Entonces, tengo que darle. Ustedes dirán, doctora, pero acá, como está, tengo que hidratarlo, por eso le estoy dando 200. Claro, porque probablemente ese niño, ¿no? Que tenga, se me ocurre, si es 4 kilos, 700 y es desnutrido, debe ser un niño que tiene de repente 6 o 7 meses y tiene recién 5 kilos, pobrecito. Entonces yo le tengo que dar, debería ser más o menos 130 cc, ¿no? Acuérdense que empiezan ustedes con el recién nacido. ¿A cuánto de volumen, chicos? ¿Cuánto empiezan? Normalmente nace y ustedes le están dando 70 cc, 80, y a los 28 días debe estar llegando aproximadamente a 150 cc.
hasta el trimestre puedo tenerlo. Y después del trimestre de vida, en el tercer mes, cuarto mes ya va bajando. 140, 130, va bajando, hasta llegar a 110 kilos, ¿no? O kilocalorías hasta el año de edad. Pero acá como está deshidratadito, le estoy dando 200, pero fraccionadito. Ah, doctora, entonces también podría ser que este niño le dé una dieta hipercalórica, ¿no, doctora? Porque como le está dando usted hidratación, también me dice que tengo que ver. Claro, puedo darle pues una dieta hipercalórica, pero ojo, normoproteica. Proteínas nada puedo subir, ¿no? Calorías sí, pero no proteínas. ¿Eh? Acá está el paso 7, que es alimentación prudente. Hasta ahí están conmigo mis alumnos, no se me duerman. Sí, doctora. Todavía, sobreviviendo. Sí, doctora. Ya están más tranquilos y van a estar contentos. No les voy a preguntar nada de multiplicaciones, ni divisiones, ni regla de 3. ¿Ah? Viendo también, atendiendo de que el examen era, es para mañana, ¿no? Entonces, yo clarísimo, no sé por qué pensaba que el examen era recién el día lunes, pero me equivoqué. Pero, felizmente, mandé, cuando ya me enteré, dije, ay, no, vamos a darle otro tipo de... Pero sí va a ser casos que ustedes lo interpretan. Y si han estudiado y han estado conmigo en el acontecer de las dos clases, chéverísimo. Todo va a ir bien, ¿ya? Porque está muy, muy, muy práctico para ustedes. Está muy práctico. Fase inicial, entonces, fórmula 75. Fase de rehabilitación, fórmula de 100 kilocalorías. Eso ya viene, ya están empaquetados, como yo les digo, pero tiene que ser una alimentación prudente, gradual. No podemos irnos a los extremos, ni para una hiperglicemia, ni tampoco para un incremento de la carga osmoral renal. Porque el niño, si yo le doy mucha proteína, ese riñoncito va a sufrir. Y les cuento, cuando se incrementa, y una forma de evaluar clínicamente que ese bebé está con falla por la osmolaridad, o sea, que produce la proteína, esa carga osmolar renal incrementada, nos damos cuenta porque el niño no gana peso, a pesar de estar en la primera semana y en los días, ese niño debería estar repuntando a las 72 horas y en adelante. Y no gana peso. Esa es una forma de evaluar también, ¿ok? Y el componente que le van a dar lectura. Si yo no llevo las pautas, digamos, de hacer una alimentación prudente, como lo dicen esos 10 famosos pasos que recomienda el Organismo Mundial de la Salud, puedo llevarla a este síndrome que se llama por realimentación. Y que lo que tienen que ver ustedes son algunas características, como la debilidad que continúa. O sea, si yo veo que ese niño está débil, pero la semana que lo saqué desde el punto de vista metabólico, hidroelectrolítico, ya la mejora va saliendo, le he protegido con antibióticos, he mejorado su hipotermia, todo eso va yendo bien y el niño sigue igual, con la debilidad y todo. Puede ser porque ha habido eso, ¿no? Que su característica es que hace una hipofosfatemia importante. Hasta acá, normalmente es como, yo digo, de muy despedida, le hemos tratado tan bien y de pronto se nos va. Entonces y por eso los pasos tienen que ser lentos, graduales, no asustarnos, no llevarnos esto para no llevarlos a una muerte súbita. Entonces, en los déficits de vitaminas que ya ustedes también lo van a armonizar, porque cada rato les estoy hablando respecto a esta situación. Si el niño hace anemia megaloblástica, ¡ay! Es porque hay un déficit de vitamina B12. Si el niño está con signos ya de rosario de la columnita, uy, hay signos de raquitismo por deficiencia de vitamina D. El consumo para darle todo el aporte de tanto en vitaminas como en minerales y sus macronutrientes, que es lo principal para poder trabajar bien ese gasto energético y llevarlo a un buen requerimiento y vaya importante para nuestro niño, está el consumo, ¿no? El consumo
con su carnecita ese bebé, ¿no? Gradualmente, o sea, normalmente saben que debe ser así, ¿no? Que más carbohidrato, por supuesto, hay más carbohidrato porque tiene 40%, tengo que darle entre 40% y 35%, ¿no? De grasas, y más o menos un 7 a 10, inclusive hasta 15% de proteínas, pero graduales, tenemos que ir en esta forma, ¿no? La fase de rehabilitación, el paso 8, entonces tenemos acá lo que les decía, el monitoreo. ¿Cómo va? ¿Cómo va su peso? ¿Cómo va ganando el peso? Y en la fase de rehabilitación, ¿no? En esa parte sí, ya hacen uso del hierro, acuérdense. El paso 9 es respecto ya a ese trabajo que ya tenemos que llevarlo desde el punto de vista preventivo promocional, ya prepararlo para la salida hospitalaria o prepararlo de ese AYEPI que debo yo monitorear, porque a veces no se queda en el AYEPI de control, pero dice, señora, ¿me lo puede traer mañana? ¿Me lo puede traer pasado para mirar cómo va ese pesito semanal, quincenal, como ustedes deciden hacer con su pacientito? Entonces, pero en el paso 9 es donde ya nosotros tenemos que mirar cómo va la introducción de esos componentes de micro y macronutrientes que estén ya procesando esa actividad neurosensorial. Ese flaquito que está con la justa ya esté caminando adecuadamente y todo. Porque la neuroplasticidad me dice que sí podemos sacar adelante el pequeño. Con mucho, hay tiempo, bastante tiempo. Tenemos que trabajar, pero podemos sacarlo adelante, ¿ya? Criterios de hospitalización, ¿quiénes serían? El desnutrido crónico, con un 21.2%, que está en una situación grave, pequeño, ¿no? Y lo otro, el desnutrido crónico, pero agudo, desnutrido, diré el desnutrido agudo a un 40%. Está con un edema importante, ¿no? Y el desnutrido crónico reagudizado, que sería lo que yo les hablaba de, ¿quién sería el reagudizado? Que tiene un edemita que no la tenía y que después hace, ¿cómo se llama esa parte? Si me han entendido, sería el síndrome del marasmo Kwashiorkor. O sea, más es el kwashiorkiano, el marasmático que hace edema. O sea, que está en esa fase de homorexis, pero que se descompensó. De repente por ahí una diarrea, por algún cuadro, porque ellos hacen más síndrome de mala absorción. Da igual, bueno, van por ahí también porque hay atrofia, ¿no? Entonces, en esa reagudización, ¿ya? Reagudizada. O sea, estuvo más o menos por ahí, como se dice, pero el niño se descompensó. Alta para esos niños, buena tolerancia tiene que haber, y que ya pasó, digamos, en la buena tolerancia, en la fase, digamos, ¿no?, de rehabilitación, en la segunda fase, ¿no? La fase, ¿se acuerdan? La inicial, que era todo lo que era manejo, ¿no?, hidroelectrolítico, metabólico, ¿se acuerdan?, ¿no? Y en la fórmula, haciendo uso de la formulación. Y agregar el hierro, interpretación de la mejora, y que ya ustedes ya no van viendo ese menos, ni -3, ni -2, ya va mejorando, ¿no? Y hay una reducción significativa de los edemas. Claro, hay una situación que a veces dice ambiente estable. Qué difícil es manejar estos chiquitos porque a veces uno los mejora bastante. Recuerdo en el hospital de niños que se trabajaba bastante eso, ya bueno, muchos años atrás que trabajamos, y entonces me di cuenta de que regresaban después de un mes, algo así, porque no había el ambiente, o sea, familiar, ideal para el manejo y el monitoreo de estos niños, ¿no? El seguimiento, hacer una distribución calórica, ¿no?, que debe tener 5 raciones, ¿sí? Y así, progresivamente, ustedes tienen que ver, ¿no? Un desayuno, un 25%, un refrigerio 8%, el almuerzo básico, 34%, 8% y 25%. En esa forma puedo yo distribuir la necesidad calórica de estos pequeñitos, ¿no?
Ya se acuerdan que les decía, ¿no? Puedo darle una dieta hipercalórica, normoproteica, cuando ya pasó la fase inicial, cuando ya ese chiquito tiene buena tolerancia, puedo darle. ¿Por qué no darle una dieta? Ya saben, calorías debe estar para mejorar su metabolismo energético. Ahí tenemos que saciarla, porque con esa es que empieza a perder y a hacer, ¿se acuerdan? Su mecanismo, digamos, de adaptación reductiva, utilizando otro tipo de proteínas que estaban, por ejemplo, en esta masa muscular, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, normoproteica para estos pequeños. Ok, lectura de ese recordar. El abordaje de la desnutrición, entonces, acuérdense, siempre mirando a la población de mayor riesgo, que son los menores de 2 años. Y estuve tratando de evaluar un poco alguna política especial que se dé. Miren, he encontrado algo que me pareció importante dentro de todas las cosas tristes que puede pasar a nivel de Estado. Vemos algo importante como esto, ¿no? Miren, generación de bienestar y protección social con seguridad alimentaria. Esperemos que se dé y que ingrese a esa población, a esos núcleos familiares donde hay pobreza y hay desnutrición importante, ¿no? Los programas deben llegar a todo sitio. Esperemos que sea así y no tengamos esta situación de contar con niñitos marasmáticos o guachorquianos, o antes de ello, mirar, recuerden mi consejo, siempre interpretar la somatometría y sus tablitas que las tengan en el internado dentro de sus celulares. Eso es importante para que puedan manejarlo bien. Lo mismo, el compromiso de cada país que está con buena población de desnutridos, su meta realmente debería ser, ¿no? Trabajar, por ejemplo, con los organismos internacionales. Miren, las metas están desde muchos años y realmente vamos lentos, como ese pequeño de la alimentación. Por ejemplo, si quiero ver bajo peso al nacer, la meta para el 2025 es que el 30% debe haber una reducción de ese bajo peso al nacer. Un 30%. Ahora no se ha dado. Anemia, seguimos. Ahora en la clase de anemia se van a dar cuenta. Pide a gritos los organismos internacionales que por favor veamos eso. Meta al 2025, reducción del 50% de las tasas de anemia. Y mire, si esa mujer no se nutre adecuadamente, mire, ¿qué podemos esperar? ¿Sí? La lactancia materna, que debe ser exitosa en los primeros 6 meses, hasta ahora no se da. Y aquel niño marasmático en emaciación, hay que reducir al menos esa emaciación infantil por debajo del 5%. Hoy bastante, inclusive no les dice que sea a un 40, 30, sabiendo que existen necesidades a nivel de los países tercermundistas. Pero yo creo que si nosotros atendemos lo mínimo y se le dice, señora, mire, cerquita su tiene ahí para que pueda. Prefieren el pollo, les digo, que un pescado con eso. Tenemos que romper mitos, tradiciones. Es muy difícil, pero no imposible, mis alumnos. ¿Ya? Las conclusiones ustedes lo van a leer y ahí van a sacar sus deducciones. Muchas gracias y 1000 disculpas por todo ese tema tecnológico que ha pasado. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. No sé si... Muchas gracias, doctora. Ok, ¿alguna preguntita? Están cansados, qué lisura. Pero mire, ya al menos les he dado como un regalito. Nada de conmigo, nada que sea de uso de eso. Pero interpretación sí la van a hacer si siguen las premisas que les he dado. Ok, buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias a todos ustedes. Gracias. Buenas tardes.